Ok, amigos míos, vamos a comenzar entonces con el curso. Aquí les estoy presentando la primera grupo de diapositivas, o la primera exposición que me toca a mí, porque las dos primeras van a ser mías, porque ustedes son 6. Entonces esta es la introducción al curso, que la llamamos prolegómenos. Para mí es la visión global que yo tengo de lo que es investigación cualitativa, y es la introducción, como acabo de decir, al curso. Entonces vamos a comenzar, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. En esta diapositiva hay 3 frases que tienen muchas cosas en común. Una es de Francis Bacon. Bacon fue en el siglo XVII uno de los pioneros de lo que se llama ciencia moderna. Eisner es un etnógrafo actual muy nombrado, un investigador cualitativo. Tiene un libro que se llama El Ojo Ilustrado, muy bueno. Y Stuart Firestein, que es el director de la Escuela de Biología de la Universidad de Columbia actualmente, o al menos por lo menos cuando yo vi esto hace 2 años. Ok, las 3 frases tienen algo en común, y lo común es que habla de la incertidumbre en la investigación. Bacon dice: si un hombre comienza su tarea con absoluta certeza, terminará lleno de dudas. Eisner dice: un plan preformulado de procedimientos que sean indiferentes a la emergencia de las condiciones es el camino más seguro para el desastre. Y igual dice Firestein: sentir placer por el misterio y aprender a cultivar la duda. No hay nada más seguro para dañar una investigación que tener la certeza de sus resultados. Eso significa que la investigación tiene mucho de contingencia, al menos la investigación cualitativa. Te comienza su investigación, pero nunca podrá estar seguro por el camino en que va. Siempre habrá algo que lo puede desviar, que lo puede regresar otra vez a su punto de origen, y eso no pasa generalmente en la investigación cuantitativa. ¿Por qué? Porque en la investigación cuantitativa nosotros confiamos en lo que se llama el método. El método me lleva, el método es el camino que me lleva a un objetivo. En la investigación cualitativa no hay método. Hay metodología, pero no método. Esto lo veremos más adelante con más calma. Entonces, si uno comienza una investigación, que toda investigación comienza con una pregunta, pues ya una pregunta sobre algo que no sé, y justamente quiero averiguar qué es eso que yo no sé. Pero tengo dudas, o debo tener dudas, porque no tengo tampoco un método que me lleve a ella. Te repito, tengo una metodología. Y todo plan preformulado que no contemple la posibilidad de eso que dice Eisner, posibilidades de emergencia de las condiciones de investigación, pues será el camino más seguro para el desastre. Es decir, aquí lo que dicen los 3 es que uno no puede estar como antes, cuando habían los arreos de comida, de transporte en burras o en mulas, que le ponían unas gríncolas que le tapaban la visión al animal y solamente puede ver hacia adelante. Entonces, si ese es el método y no hay la posibilidad, y como dice Eisner, de que uno sea indiferente a la emergencia de las condiciones, entonces, ¿qué es lo que le puede pasar al burro, a la burra o a la mula? Que tiene solamente un camino recto y no sabe qué curva puede haber, no sabe qué bache puede haber, y eso pues tranquilamente puede tumbarla. Ahora, ustedes me dirán: bueno, pero es que esa era una seguridad. Si era seguridad, por lo menos la mula no piensa, ni la burra piensa, pero el hombre sí piensa. Es decir, si yo tengo un plan preformulado, totalmente cerrado, y me voy al método, yo no pienso, sencillamente ejecuto el método. Pero los métodos, vamos a llamarlo así, los métodos hay que pensarlos, hay que saber por dónde va. Había un
epistemólogo en la ciencia, llamado Bachelard, que habló mucho y él es el pionero, él es el autor de un término que se llama obstáculos epistemológicos. Si uno tiene un diseño de investigación y cree que ese diseño está totalmente bien hecho y que lo que va a hacer es seguirlo al pie de la letra, se le van a presentar obstáculos epistemológicos sencillamente porque no ha dudado de lo que está haciendo, porque no tiene esa fe en la incertidumbre, no ha aprendido a cultivar la duda. Uno tiene que cultivar la duda para hacer investigación y, como dice Francis, posiblemente terminará con más certeza que si comienza con certeza, termina con dudas. Si comienza con dudas, pues podrá terminar con certezas. Bacon es el padre de lo que se llama la ciencia moderna, o uno de los padres de la ciencia moderna. Ciencia moderna del siglo XVIII-XIX, y él dicen que es el padre porque él habló mucho sobre el método inductivo para hacer investigación a partir de observaciones. Y es raro porque Bacon, una de las cosas que se habla de él es que él quería sacar al hombre, separar al hombre del método. Y esto pues contradice en parte lo que tiene allí, lo que estamos hablando de él. Bueno, pasemos ahora a la siguiente diapositiva. Y esta diapositiva tiene mucho de similar a la anterior. En el libro, un libro que se llama Diálogo de Platón, Menón, que es el libro. Entonces dice Menón, le dice a Sócrates, ¿y de qué manera buscarás, Sócrates, aquello que ignoras totalmente que es? ¿Cuál de las cosas que ignoras vas a proponerte como objeto de tu búsqueda? Porque si vieras efectiva y ciertamente con ella, ¿cómo vertirás en efecto que es esa la que buscas desde el momento en que no la conocías? Sócrates le contesta, comprendo lo que quiere decir Menón, que no le es posible a nadie buscar ni lo que conoce, pues no hay necesidad de averiguar lo que se conoce, ni lo que no se conoce porque no le sabría lo que ha de buscar. Ahí está la duda. Lo que dice Sócrates al final está la duda. Ahora, si tú dudas haciendo investigación, ¿cuál es la solución a eso? Ser reflexivo, pensar, leer, averiguar lo que está haciendo, autoevaluarse y no seguir un método al pie de la letra, creyendo que el método te va a llevar a la solución del problema. Hace años yo estaba oyendo una defensa de doctorado en el área de educación, donde la persona, el alumno, el jurado le estaba criticando sus resultados en la defensa. Y la defensa, perdón por decir, y lo que decía, la justificación que decía el estudiante era, yo seguí el método y eso es lo que me dio. Es decir, de ahí no lo sacó nadie. Es decir, yo seguí el método y esos son mis resultados y esos son así y son ciertos. No eran ciertos, sencillamente hubo él nunca se ocupó por saber qué posibles obstáculos tenía. Estamos hablando de investigación educativa. Qué posibles obstáculos podían haber ocurrido, que no los consideró, los pasó por alto, siguió como los burros, con una gringola, siguió un método. Repito, los métodos no existen. Y actualmente en investigación cuantitativa también mucha gente ya está hablando de que no hay método científico como tal. Entonces, repito, esto es como un resumen de las tres anteriores en el sentido de que duda, como dice allí, ¿cómo advertirás en efecto que es esa que buscas desde el momento en que no la conocías? Ok, pero eso no es tan cierto, porque nadie va a buscar nada si no tiene idea de lo que va a buscar. Idea, no es que la conozca, sino idea. ¿Y qué es eso? Bueno, nadie va, como se dice, nadie va a pescar un río o un lago
sin saber los tipos de especies que hay allí, porque dependiendo de eso es que va a usar la carnada. No puede. Es decir, no va a saber, él no sabe exactamente cuándo va a conseguir el pez que sea, o sea, que le haga el anzuelo. Pero lo que quiero decir con esto es que uno pregunta, uno averigua lo que se conoce sobre el tema, y desde ese punto de vista uno comienza a elaborar el objeto de investigación, que es el propósito de investigación. Cuando más o menos lo tienes, ya tienes más o menos un cierto camino por donde sí puedes andar, que entonces será buscar la metodología. Pero repito, esa idea de que cómo advertir en efecto que es lo que buscas y desde el momento en que no la conocía, pues piensa en eso, no es tan cierto eso. Lo otro sí es cierto. Nadie va a buscar algo que conoce del todo, pues tú ya lo conoces, entonces ¿para qué lo investigas? Pero permítame decir algo, eso tampoco es tan cierto a lo de la verdad. En la investigación cualitativa o en la investigación educativa, ¿ustedes saben cuántos artículos al año se publican en todo el mundo en el área de investigación educativa? Más de medio millón de artículos. Más de medio millón de artículos. ¿Ustedes saben cuántas tesis de doctorado al año solamente en Estados Unidos? Más o menos unas 5.000 tesis de doctorado en el área de investigación educativa. Y en todo el mundo es una cantidad muy grande. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que si tomáramos como cierto eso que dice, que no le es posible a nadie buscar lo que conoce, porque si lo conoce, pues ya para qué lo va a buscar, ya se conoce. No es tan cierto. Si se conociera, pues la investigación educativa se habría cerrado hace tiempo y nos quedamos solamente con lo que ya existe y punto. Entonces, eso que dicen algunos profesores, a veces algunos tutores que le dicen al alumno, no te metas por ese camino de investigar porque eso ya está rete conocido. Eso no es cierto. Y en la investigación cualitativa menos cierto es. ¿Por qué? Porque la investigación cualitativa es contextualizada. Su resultado es en el sitio, en el momento, con las personas que fueron tus participantes en la investigación. No existe esa generalización que existe en la investigación cualitativa, que también se está colocando en duda hace mucho tiempo. Entonces, regresaremos a esto porque entonces vamos a seguir hablando de esto. Vamos a pasar ahora a la siguiente diapositiva. Jorge Wagenberg creo que murió hace poco tiempo. Él era director de un zoológico en España y un divulgador de la ciencia. Entonces, esa frase que él tiene de él, que la tomé de él, de un libro con un título muy sugestivo. Creo que el libro se llama 43 ideas impuras para el conocimiento, algo de eso. Es un libro que yo lo tuve hace años y lo presté, y lo que uno presta se le pierde. Bueno, Jorge Wagenberg, una frase de él que tomada de otra persona, él dice: el conocimiento científico es una representación necesariamente finita de un pedazo de realidad presuntamente infinita. Si uno le pregunta a cualquier persona, normalmente a un muchacho, ¿qué es conocimiento científico?, la respuesta que va a dar por lo general es: conocimiento científico es la verdad de las cosas. Conocimiento científico es el conocimiento verdadero. Hay varios tipos de conocimiento: el conocimiento humanístico, conocimiento artístico, conocimiento educativo, conocimiento social, conocimiento científico que viene de las ciencias naturales. Es una representación de una realidad, sí, pero de una realidad, es una representación
necesariamente finita, de un pedazo de realidad presuntamente infinita. Eso es la concepción de lo que se llama, o lo que se llama de hace un tiempo, el realismo científico. También le dicen realismo crítico. El positivismo, como concepción de hacer ciencia, ya no existe realmente. Eso pasó por los años 1900, pasó a lo que se llamaba el pospositivismo, y el pospositivismo es lo que es eso que está ahí, que ahora se le da el nombre de realismo científico. Es decir, ya el científico no cree que a través del conocimiento científico se llegue a conocer la realidad de las cosas. Se llega a conocer, es una representación, es más, ni siquiera se llega a conocer, porque lo que se llama conocer ahí es una representación. No se conocen las cosas, se representan, hay modelos. Una representación es un modelo de algo. Entonces, el conocimiento científico es una representación necesariamente finita, nunca total, de un pedazo de realidad presuntamente infinita que nunca se va a conocer del todo. Eso es realismo científico, y eso es como los científicos yo diría desde mediados del siglo pasado, de los años 70 en adelante, empezaron a tomar esa concepción de lo que es ciencia y lo que es conocimiento científico. Que abajo está más claro. ¿Qué es hacer ciencia? Hacer ciencia es proponer modelos, teorías, y probarlas para ver si la naturaleza las acepta o las rechaza. Eso hace 100 años era impensable que un científico pensara en que hacer ciencia era eso. Sencillamente el modelo hipotético deductivo no llega a eso. ¿Las aceptará o las rechaza? Entonces, ahí está la duda otra vez. Probarlas para ver si la naturaleza, que es la realidad, las acepta o las rechaza. Y más abajo tenemos una frase de Thomas Kuhn, que es el autor del libro ese de las revoluciones científicas, que fue el padre, bueno, dicen que el padre, pero fue el que puso en la boca de todo el mundo el concepto ese de paradigma. Entonces Thomas Kuhn en su libro dice, ¿qué es el conocimiento científico? El conocimiento científico, como el lenguaje, es intrínsecamente la propiedad común de un grupo o no es nada. Para comprenderlo tendríamos que conocer las características especiales del grupo que lo crea y lo usa. Eso es una grosería hace 30 años y todavía sigue siendo grosero. ¿Cómo es posible que el conocimiento científico sea la propiedad común de un grupo? El conocimiento científico es algo verdadero que está fuera de cualquier persona. Es decir, el científico hace ciencia y punto. Y la ciencia que él hace, la hace a través de un método. Y al usar un método, su persona, lo que es él, no influye en absoluto en los resultados. Es neutral. El conocimiento científico es objetivo. Y el lenguaje no es subjetivo. El lenguaje, el idioma, la manera como uno habla, el grupo, es la propiedad de un grupo. El lenguaje de los indios, el lenguaje venezolano, el lenguaje de cualquier grupo de personas. El conocimiento científico es igual que eso. Es un lenguaje, que es la propiedad común de un grupo o no es nada. Ahí está el concepto de paradigma. Para comprender el conocimiento científico tendríamos que conocer las características especiales del grupo que lo crea y lo usa. Eso cambió o cambia totalmente el concepto de lo que es conocimiento científico. Hubo un debate entre Thomas Kuhn y otro que se llamaba Lakatos. Los dos eran contemporáneos, los dos se conocían, pero tenían concepciones un poco diferentes en justamente lo que es el conocimiento científico. Lakatos le respondió a Thomas Kuhn con esa frase y le dijo, entonces el conocimiento científico es el lenguaje, entonces cualquier grupo tiene la verdad en sí misma, y entonces ¿cuántas verdades hay para un mismo fenómeno? Todas las que existan. Todas las verdades son verdades porque son del grupo que
que piensa eso, esa es la verdad, punto, esa es la realidad de ellos. No hay una realidad única, no existe realidad única, no existe conocimiento científico único, validado, es como el lenguaje, es la propiedad común de un grupo. Y eso, que a lo mejor a ustedes les parece raro, pero después de Thomas Kuhn han venido otros epistemólogos, filósofos de la ciencia, que también es lo mismo, que hay una mujer, no me acuerdo ahorita el nombre de ella, ha pasado años, su vida científica es estar metida en laboratorios de todo tipo, averiguando cómo hacen investigación los científicos. Ya se metió en Francia en el famoso, que hay allá un laboratorio de neutrones, algo así. Ella convivió con ellos, haciendo etnografía de lo que es el hacer científico, y encontró eso. Se metió en dos laboratorios, uno que era de bioquímica y otro que era de física. Y en ambos grupos, con unas pequeñas diferencias, lo que los científicos hablaban cuando estaban haciendo sus experimentos, cuando estaban publicando sus artículos, cuando estaban ideando los experimentos, pues ese era un lenguaje entre ellos, que era la propiedad de ellos, común de ellos. ¿Y por qué existen las peleas entre los científicos? Actualmente con el rotavirus. Estamos viendo que China está haciendo un medicamento, los cubanos tienen otro, los americanos tienen otro. ¿Y qué es eso? Eso es un conocimiento científico chino, un conocimiento científico cubano, un conocimiento científico ruso, americano. Es un lenguaje que está entre ellos, que es la propiedad común de ellos. Y entonces el hombre entra en lo que se llama conocimiento científico, es parte de él. El conocimiento científico es propiedad, hacer ciencia es un hecho social. Seguiremos hablando de esto todo el semestre. Vamos a pasar ahora a la siguiente diapositiva. Vamos a pasar ahora a esta diapositiva que ha sido muy polémica, porque no le gusta a la mayoría de las personas. Gerard Forés es un físico que sacó un libro hace tiempo que en español se llama La construcción del conocimiento científico. Y él dice en el libro que la finalidad de la ciencia no es producir un conocimiento representativo de la realidad tal como ella sea, no es la búsqueda de la verdad. Ya en la diapositiva anterior ya nos habíamos metido en parte con esto. ¿Qué significa eso? Bueno, vamos a recordar lo de representación. ¿Qué es una representación de una realidad? Es un modelo, es una imagen, es una ecuación, es una explicación de la realidad tal como se está investigando. Pero toda representación es una construcción mental, una construcción de la persona. Por eso el conocimiento científico es una construcción social. ¿En qué sentido? Que depende del contexto sociocultural donde se está haciendo una investigación, así será la representación de la realidad de la investigación que se esté haciendo. Quiero aprovechar lo siguiente. No es que haya una realidad cualitativa y una realidad cuantitativa. Uno, como investigador, decide cuál realidad va a investigar. Es decir, la produce, la construye. Cuando uno quiere medir algo, pues sencillamente su ontología de esa realidad es una ontología realista. La realidad existe como tal y él va a medirla. Y medirla con la finalidad de establecer relaciones de causalidad entre una causa y un efecto.
Pero si yo lo que quiero es interpretar la realidad, no medirla, entonces mi ontología es una ontología relativista. No creo en realidades únicas, sino en realidades, vamos a llamarlas en plural. Y lo que yo quiero es interpretarla. Interpretar es comprender el mecanismo de esa realidad, no explicarlo, no buscar relaciones causa-efecto, sino comprenderlo. Esa es la diferencia entre investigación cualitativa y cuantitativa. Explicar es lo que llaman en alemán el Erklären, e interpretar es lo que se llama el Verstehen. Nombro estos términos porque en muchos libros aparecen tal como son. Erklären, que es explicar, y Verstehen, que es interpretar. Hay una diferencia entre eso. Y la parte final de esa frase, ¿qué es la verdad? La verdad es producto de una enacción. Enacción es una acción productiva, creadora de conocimiento, que hace emerger un mundo. Por eso digo yo que no hay realidad ni cualitativa ni cuantitativa, sencillamente uno la hace emerger. Punto. Eso es para mí eso es lo que existe desde el punto de vista de lo que es realidad. No es la búsqueda de la verdad, sino que es una enacción, es una acción productiva. ¿Y de dónde viene eso? Eso viene del famoso principio de incertidumbre de Heisenberg. Parece mentira, no sé si ustedes son algunos de ciencia, pero el principio de incertidumbre de Heisenberg muy sencillamente decía que cuando uno quiere observar un objeto, cualquier objeto tiene, desde el punto de vista de física, tiene lo que se llama un momentum y una posición. Pensemos en un electrón. Un electrón tiene un momento, que es un momento de movimiento, y tiene una posición. Entonces, el principio de Heisenberg dice que si yo quiero medir el momentum, como ambas dimensiones, momentum y posición, se relacionan uno con la otra, no están separadas. Si yo quiero medir el momentum, afecto la posición del electrón, y si quiero medir la posición del electrón, afecto el momentum del electrón. Es decir, ninguna medición es totalmente como dijimos antes en la transparencia anterior, exacta. Siempre hay una incertidumbre. Investigar, repito, yo creo que ese es el mensaje que yo estoy dando hace rato. Investigar es meterse, hacer una investigación que siempre tiene una incertidumbre en ella. Y eso para mí eso es lo bonito y lo interesante. Esa incertidumbre uno la puede tratar de constreñir siempre y cuando dude de lo que está haciendo, siempre y cuando se autoevalúe y reflexione, siempre y cuando esté pensando constantemente en los posibles obstáculos epistemológicos de su metodología. Y por eso, que es el otro idea que está detrás de todo esto, es lo que yo estoy hablando en esta conferencia, es ¿cómo le explico? Es, aparte de esa indeterminación, ya me equivoqué, pero vamos a seguir adelante, es el estar siempre reflexionando sobre lo que se está investigando. Abajo hay dos frases, una de Protágoras y otra de un cura, creo que era cura, Jean Battista Vico. Von Glaserfeld es un epistemólogo, un psicólogo, epistemólogo de la ciencia, que es el pionero de lo que se llama el constructivismo radical. Hay el otro constructivismo, que es el constructivismo social, o sea, el socioconstructivismo.
Von Glasenfeld habla del constructivismo radical. Y él se basa en esas dos frases, una de Protágoras y otra de Giambattista, para explicar en qué consiste el constructivismo. Von Glasenfeld decía que uno tenía que olvidarse un poco de las grandes narrativas del conocimiento, es decir, las leyes, las teorías que supuestamente se aplican a cualquier grupo de personas independientemente del contexto en que se encuentren. Esa es la psicología. Y la investigación educativa tradicional era esa. Teorías, grandes teorías, teorías que explicaban todo. La teoría de la emoción, teorías cognitivas. Entonces Von Glasenfeld decía, usando a Protágoras, el significado de, creo que fue una de las que yo le puse a ustedes para que la trabajaran, medía todas las cosas del hombre, de las que son en cuanto que son, de las que no son en cuanto no son. ¿Qué significa eso? Que no hay ninguna verdad fuera del hombre. El hombre es el que determina lo que es la medida de las cosas, la verdad de las cosas, de las que existen y más aún de las que no existen. O sea, si no hay el hombre, no existe nada. No existe realidad, no existe verdad. El objeto, la verdad, la realidad no es independiente del hombre. El hombre construye la realidad. Y Giambattista Vico decía algo similar. Verum es ipso factum. Verum verdad, ipso factum hecho. La verdad y el hecho es lo mismo. La verdad se hace. Ese es el significado que tiene la frase esa. Verum es ipso factum. Verdad y hecho es lo mismo. Y la otra, Dios es el artífice del mundo, el hombre es el Dios de los artefactos. Dios, que es el que construye el mundo, puede explicar y puede interpretar lo que es el mundo. El hombre, que no es el mundo, pues no puede atreverse a explicar ni a interpretar el mundo como tal. El hombre es el Dios de los artefactos, de las cosas que hace. El hombre puede explicar lo que él hace, pero no lo que está por encima de él. Eso me recuerda a mí una frase también de un físico, después leeré el nombre, un físico que trabajó en el grupo de los científicos que hicieron la bomba atómica. Él decía, le dijo una vez a uno de sus compañeros de trabajo, le dijo, yo voy a hacer un diario para explicarle a Dios mis hechos, para decirle a Dios cuáles fueron mis hechos. Y entonces el amigo le dice, pero bueno, si Dios sabe lo que tú hiciste, ¿para qué le va a decir a Dios qué fue lo que tú hiciste? Entonces le dijo, es que Dios no sabe las razones por las que dice las cosas, solamente lo sé yo. Eso es la misma idea de lo que está allí con de lo que está con Protágoras. Dios sabrá lo que yo hice, pero no va a interpretar lo que yo hice. Eso es polémico, pero así es como yo veo las cosas. Y así es, y eso es lo que yo entiendo de lo que estoy escribiendo. Cualquier medición, repito, entonces nos proporciona un conocimiento sobre un sistema, sobre un fenómeno, pero por más precisa que sea ese instrumento, siempre tiene un límite de su exactitud. Y eso es lo que también hemos llamado realismo científico. Y ese es el principio de Heisenberg que está metido allí en lo que dice Gerard Fourès. Ahorita que me recordé del nombre de la persona que le nombré en la diapositiva pasada, que trabajó muchos años en el laboratorio, una mujer, se llama Karin Norcetina, y ella pues habla de eso, que toda representación
sencillamente una construcción mental y como tal depende del contexto sociocultural en que se encuentre el grupo de investigadores. Y eso fue lo que ella encontró en el grupo del laboratorio de bioquímica famoso, Carlos Mundial, que era una parte de lo que en Francia es el laboratorio de Pasteur, y en Bélgica, que era otra parte donde estaban los físicos. Entonces, ella pues tiene evidencia de que el contexto de ese grupo científico es lo que decide cómo ellos representan lo que están investigando, que es diferente a lo que otros grupos de científicos, viendo el mismo fenómeno, están representando el fenómeno. Repito, ese es el problema de la ciencia y del rotavirus ahorita. Se está estudiando el rotavirus en diferentes partes del mundo, pero bajo escuelas diferentes. ¿Y qué es una escuela? De lo que en el sentido que yo digo, un paradigma o una forma de un grupo de científicos que se conocen entre ellos, que tienen un mismo lenguaje, tienen una misma forma de trabajar y entonces están asociados por lo que se llama esa ciencia normal, ese paradigma, y entonces deciden estudiar el coronavirus bajo una metodología determinada y bajo unos principios y bajo una ontología determinada. En Francia hay un grupo, en Rusia hay un grupo, en Cuba hay un grupo, en todas partes, en todos los países avanzados hay grupos estudiando el coronavirus, que es el mismo fenómeno, pero bajo diferentes supuestos. ¿Cuál de ellos tiene la verdad? Cada uno tiene su verdad. No hay una. Evidentemente, llegará un momento en que algunas de esas verdades pierden vigencia con respecto a otras. Entonces hay una que va a sobresalir. Pero ahí tiene mucho que ver lo que también es el paradigma desde el punto de vista del lenguaje y de lo que decía Lakatos de Kuhn. Entonces la verdad va a depender de la fuerza, del poder que tiene un grupo de investigadores sobre otro. Pues así es como se mueve el mundo. Eso es lo que vemos. Cuando sale una medicina X que tumba otra, y después entonces vienen las investigaciones, entonces eso es lo que ve uno en el periódico a cada rato, un medicamento tal que es mejor que otro, y cuando se pone a investigar resulta que ese medicamento estaba asociado a un laboratorio, asociado a un grupo de poder económico que de alguna u otra manera disminuye la calidad de los otros, desde el punto de vista de propaganda, disminuye la calidad de los otros y entonces queda eso. Eso es lo que en investigación cualitativa se llama etnografía crítica, que también vamos a meter con eso más adelante. Entonces pasamos ahora a la siguiente diapositiva. Ok, vamos a comenzar ahora con hecho, dato. Es diferente si está en investigación cuantitativa o está en investigación cualitativa. La concepción es diferente. Aprovecho, antes de seguir, para enfatizar algo que ustedes ya saben. Por costumbre o tradición, cuando hablamos de paradigma cuantitativo, es lo mismo que decir paradigma positivista, pero realmente lo adecuado es decir, ya lo vimos la vez pasada, lo adecuado es decir paradigma postpositivista. Y el término paradigma cualitativo es lo que llaman un término paraguas. Por cualitativo entendemos paradigma interpretativo, naturalista, constructivista o posmoderno. Entonces, en investigación cuantitativa, un dato es el valor de una medición u observación que representa una cantidad de una variable, y esa variable es una dimensión o una característica intrínseca de un objeto o un fenómeno que es real.
cuya realidad es independiente del investigador. Hablamos entonces de datos objetivos, hablamos de datos reales, y cuando uno se equivoca en la obtención de los datos es porque no se había operacionalizado la variable o se usó un instrumento inadecuado. Cuando piden datos cuantificados, por ejemplo en centésimas de gramo, o piden unos datos, por ejemplo, sobre retención de conocimiento después que se hizo una intervención didáctica, pero usaste, por ejemplo, una balanza calibrada en gramos con precisión de décima de gramo, y en la investigación educativa no estipulaste adecuadamente cuánto tiempo después del experimento ibas a hacer la prueba de conocimiento, entonces tus datos perdieron objetividad. Pero en la investigación cualitativa, el concepto de dato es algo construido, es algo subjetivo, no objetivo, algo relativo, que no mide o describe un fenómeno u objeto cuya realidad sea independiente del ser humano. Mejor dicho, describe o mide un fenómeno. ¿Por qué se dice que el dato es un modelo teórico de interpretación? Que una observación es una estructuración de un modelo teórico. Eso se puede responder de varias maneras, pero por ejemplo, si establecemos una diferencia entre lo que es ver y observar, allí está una respuesta. Fisiológicamente, ópticamente nosotros vemos, eso es un acto físico, ver, pero observar es un acto intencional, es un acto psíquico, un acto mental. Observar es dirigir la atención, dirigir la vista a algo específico. Ahora la pregunta que podemos hacernos es, ¿observamos objetivamente, observamos las cosas tal como son, o la observación que hacemos de algo es una representación teórica de ese algo? Yo creo que desde hace varias décadas, de los años 60 o un poco más, en lo que se llama la filosofía de la ciencia, se viene hablando que toda observación está cargada de teoría. Toda observación está cargada de teoría. El acto más simple de observar es describir lo que vemos. Por eso se dice que es más objetivo quedarnos en la descripción que con la interpretación. Pero para describir algo, lo más sencillo, lo más simple que sea ese algo, tenemos que usar un lenguaje. Y todo lenguaje es simbólico. Y es un conjunto de signos aprendidos socialmente. Todo lenguaje es a priori. Entonces, cuando uno describe algo, está usando una teoría para poder describir ese algo. Lo que pasa es que en la investigación cualitativa tradicional, y eso viene a su vez de la investigación cuantitativa, describir se consideraba que no había, en el acto de describir, no había intencionalidad humana o sea, no había una teoría sobre eso. Entonces, uno describía, ¿por qué? Porque se decía que el lenguaje, las palabras, los términos, cuando uno dice silla, cuando uno dice blanco, cuando uno dice perro, dice cualquier cosa, esa es una propiedad del objeto. Resulta que es una propiedad mental que tú le asignas a un objeto o a un fenómeno. Entonces, los supuestos teóricos del investigador, de una manera tácita, más que de una manera intencional o racional, determinan no el acto sensorial de ver, sino el acto psíquico de observar. En otras palabras, determinan el proceso de percepción. Cuando uno percibe, cuando uno observa como un acto intencional,
significa que estás focalizando tu mirada, estás focalizando tus oídos, estás focalizando tus receptores sensoriales hacia un objeto o un fenómeno. Vamos a decir que ese objeto o fenómeno se coloca entonces en un primer plano de tu atención y lo vas a describir. Pero recuerda que describir ya es interpretar. Entonces eso es una discusión que hace mucho tiempo viene en la investigación cualitativa. Nos quedamos con describir. Algunos investigadores dicen, no te metas con interpretar porque es muy subjetivo. Quédate con describir, que tienes objetividad. Pero es que regreso a lo mismo que estoy diciendo hace rato. Para describir algo, tú tienes que tener una preteoría de lo que vas a describir. Cuando yo digo que algo es blanco es porque yo tengo un concepto de blanco. Cuando yo digo que los alumnos tienen baja atencionalidad a una clase, es porque yo tengo un concepto de eso. Eso no es descripción, eso es interpretación. Realmente ahorita en el año 2020, la investigación cualitativa ya dejó de ser descriptiva, siempre va a ser interpretativa. Lo que pasa es que tú puedes tener diferentes grados de interpretación. Digamos que la interpretación más sencilla vamos a aceptar y la llamamos descripción. Y una interpretación más profunda, bueno, es como una comprensión de un fenómeno que ya se sale de esa partecita descriptiva, porque entonces lo que se llama la función ética del investigador es mucho más que la función émic del investigador. Dos términos nuevos que estoy incluyendo, émic y ética. Hay investigaciones cualitativas que se dice que son émic, E-M-I-C, y hay investigaciones cualitativas que se dice que son étic, E-T-I-C. Esos términos vienen del inglés y no han tenido una traducción al español. Pero una investigación cualitativa émic, que es más o menos descriptiva, es porque el investigador trata de no inmiscuirse mucho en la interpretación del resultado, sino que eso corre por cuenta de los mismos participantes que está usando. Es decir, tú te quedas solamente con grabarlo, lo que ellos dicen, y eso es lo que aparece en el informe, no tanto la interpretación que tú le das, que va a ser muy poca. Dice que eso. Y la investigación ética es cuando el investigador es el que interpreta, evidentemente junto con los participantes, pero la responsabilidad del investigador es mucho mayor. Es una gradación que existe entre EMIC y ETIC, entre descriptiva y cualitativa. Lo que interesa es que uno aclare cómo lo está haciendo o qué es lo que va a hacer. ¿Ok? Entonces, hecho y dato es un modelo teórico es una estructuración de un modelo teórico. Hay unos ejemplos para entender eso. Uno de los ejemplos más conocidos es una simulación en Praga. En Praga, en los años 1800, había un astrónomo muy famoso, se llama Tycho Brahe, algo así, Tycho Brahe, con H, Brahe, que era más de la idea de Ptolomeo, de lo que era la Tierra era el punto central del universo y todo giraba alrededor de la Tierra. Él contrató a Kepler, y Kepler creo que a su vez estaba un poco más relacionado con Copérnico. Copérnico es lo que se llama la revolución copernicana. La revolución copernicana es que el Sol es el eje del universo y la Tierra es un planeta que gira alrededor del Sol. O sea, revolucionó, como se llama la teoría tolemaica, a una teoría copernicana. Entonces en Praga, ese es el ejemplo que se da, que tú pongas en Praga a un tipo más asociado con Tycho Brahe,
a ver la puesta del sol y pongas al lado de él a un copernicano, a uno que sea de la teoría copernicana. Lo que van a ver los dos es lo mismo, van a ver un fenómeno físico a través de sus ojos, pero le van a dar una observación diferente. El copernicano, ¿qué está observando? ¿Qué es la interpretación que él da? Está observando que el sol no es que el sol se oculta, sencillamente la Tierra está girando y entonces tú estás dejando de ver el sol. Es decir, él piensa, la Tierra se está moviendo, el planeta se está moviendo. Y yo lo dejo de ver sencillamente porque del horizonte se me pierde. Pero se me pierde porque la visual tuya ya no va a ver el sol. ¿Y qué es lo que dice uno que se ha escrito a Ptolomeo? El sol se está ocultando. ¿Y se está ocultando qué significa? El sol se está escondiendo. El sol no se esconde. La Tierra es la que el movimiento de la Tierra es lo que le da la sensación. Lo que pasa es que el sentido de la vista, que ese que todo el mundo lo tiene, pues es como más sencillo. Y todavía cuando uno le pregunta a un examen a un niño que si el sol se mueve, él dice que sí, que el sol se oculta. Es decir, es un conocimiento muy, ¿cómo le decimos? Muy tácito, no reflexivo, que es más fácil y los ojos engañan. Entonces, no sé si con esto quede claro la diferencia entre lo que es ver y observar. Voy a aprovechar más adelante a ponerles una, que no sé si se la ponga ahora, después de esta o al final, otro ejemplo para que ustedes vean la diferencia entre lo que es ver y observar. Esta es la figura, perdón, esta es la figura del ejemplo que les señalaba. ¿Qué ven ustedes en esa figura? Lo más probable que ustedes lo que están viendo es el perfil de una joven bonita con su collar, una especie de collar. Eso es lo más probable que ustedes ven en un comienzo. Pero ahí también está la figura de una anciana. Entonces, ¿por qué digo yo que lo más probable sea ver primero a la mujer bonita? Porque uno está acostumbrado socialmente, le llaman más la atención las cosas agradables. Y entonces tu prenoción de ver algo en el acto, la observación de punto de vista tácito, entonces tú vas a observar a una mujer, el perfil de una muchacha. Y deja de lado ver a la anciana. Entonces tienes que cambiar la observación, cambiar tu prenoción de la belleza, la fealdad, para poder captar dónde está la anciana en esa misma figura. Es la misma figura, pero depende de cómo la veas. ¿Ves o una muchacha o ves una anciana? Ese es un ejemplo entonces de la diferencia que hay entre ver y observar. Ok. Estas son dos frases muy polémicas. Y ustedes van a pelear conmigo, pero yo tengo que decirlas. Porque esa es mi forma de ver las cosas, esa es mi epistemología personal. Alan Chalmers es un físico, uh, tiene un libro muy conocido que se llama, traducido al español varias veces, que se llama ¿qué es esa cosa que se llama ciencia? A propósito, el autor de la frase de la diapositiva anterior, ¿cómo se llama él? Yo lo nombré hace rato, uno que parece que se llama Gerard Faurés. Gerard Faurés también es físico y también tiene un libro muy bueno que se llama La construcción del conocimiento científico. Es decir, yo estoy usando, en lo que estoy colocando, estoy usando a físicos, a investigadores científicos físicos. Chalmers no, el otro,
Fouret tiene un doctorado en física teórica y Chalmers tiene un doctorado también en física. Creo que no sé exactamente qué tipo de física es, pero tiene un doctorado en física y tiene años trabajando y es profesor. Entonces la frase de Chalmers, que son dos, que digo que son polémicas porque te van a pelear conmigo, o ya están peleados conmigo a lo mejor, dice: no hay ningún método que permita probar que las teorías científicas son verdaderas, ni siquiera probablemente verdaderas. Y la frase de abajo: no hay tampoco, que es como corolario de la primera, no hay tampoco ningún método que permita refutar de un modo concluyente las teorías científicas. Esto se relaciona con la diapositiva anterior. Ya vimos que la observación está cargada de teoría. Entonces, si aceptamos esa idea, es difícil aceptar el principio de objetividad del conocimiento científico, ya que se supone que es a partir del proceso de observación que hemos construido todo el andamiaje teórico que tenemos hoy en día. ¿Y por qué es difícil aceptar ese principio de conocimiento científico como verdadero, como objetivo? La respuesta está en lo que se le dé a otra pregunta. Y esa otra pregunta, vamos a verla de esta manera. Hoy usamos una teoría A para explicar, el conocimiento, el fenómeno A. Repito, hoy usamos la teoría A para explicar el fenómeno A. Eso es lo actual que tenemos, esa es la teoría actualizada que tenemos sobre algún fenómeno, sobre el fenómeno A. Y eso es el progreso del conocimiento científico, o de un conocimiento científico. La pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿cómo nos aseguramos que las observaciones que nos condujeron a la teoría A fueron objetivos? Esa es una pregunta que nos lleva a un círculo vicioso, porque las observaciones que respaldan la teoría A provienen de una teoría A1, por darle un nombre, o sea, una teoría anterior a la A, la llamo A1, que a su vez, esa teoría A1 está sustentada en observaciones previas a ella, y esas observaciones previas a ella vienen de una teoría A2. Entonces, si ustedes se están dando cuenta, el círculo vicioso es que retrocedemos en teoría y observaciones que llevan a esa teoría, a su vez esa teoría lleva observaciones, esas observaciones a teoría, y entonces no tenemos un inicio donde podamos decir esto es objetivo. ¿Por qué? Porque toda observación está cargada de teoría. Entonces, que son las preconcepciones, vamos a llamarlo científicas, para no decir preconcepciones desde el punto de vista de juicio, sino preconcepciones científicas de esos científicos anteriores, de cuántos años atrás, que construyeron una teoría. El progreso del conocimiento es, esa teoría lleva a otra, y entonces estamos actualmente con la teoría A. Entonces, eso es lo que tenemos, que no hay manera de tener una seguridad plena de objetividad en ningún momento del progreso de la ciencia. Todo es subjetividad, pero no subjetividad por subjetividad. Realmente el término adecuado es intersubjetividad. Quizás después, más adelante, lo vamos a tratar. ¿Okay? El párrafo con el que Chalmers inicia su libro, su primer capítulo, dice lo siguiente, y voy a citarlo, tal como lo escribió él. El conocimiento científico es conocimiento probado. Las teorías se derivan de un modo riguroso
de los hechos de la experiencia adquirida mediante la observación y la experimentación. Las opiniones y preferencias personales y las imaginaciones especulativas no tienen cabida en la ciencia. La ciencia es objetiva. El conocimiento científico es conocimiento fiable porque es conocimiento probado. Chalmers, en su libro, lo que hace es refutar esa concepción que tenemos de conocimiento científico objetivo y verdadero. Todo el libro está dedicado a refutar ese párrafo que es una, ¿cómo les explico? Son los supuestos positivistas que habían en el siglo pasado. Y él los tumba. Chalmers se metió un poco, creo que está metido un poco con el grupo de lo que llaman perdón, el pospositivismo, o sea, el realismo científico, y un poco también con lo que es el constructivismo en el área de la ciencia. Entonces, ¿qué es conocimiento probado? Conocimiento probado es sinónimo de conocimiento verdadero. ¿Y cómo sabemos si una teoría es verdadera? Sometiendo las pruebas a una metodología de verificación y por tanto usamos uno o varios métodos para saber si la teoría científica A es verdadera. ¿Y en dónde encontramos esos métodos que nos permitan probar que la teoría A es verdadera? ¿Acaso ese método sale de la nada? ¿O esos métodos salieron de la nada? ¿Ese método qué es? Ya lo dije antes, con otras palabras. Ese método es parte del conocimiento que confirma la teoría A. Y por consiguiente, solo sirve para probar la veracidad de la teoría A. ¿Y qué significa eso en todo? Eso significa simplemente pagarse y darse el vuelto. ¿Eso es trampa? Pues no es trampa, pero es así. Es pagarse y darse el vuelto. La convicción que nos permite creer que una teoría es verdadera viene de las pruebas y de los hechos que son arrojados por esas pruebas, que validan esa teoría. Lo que pasamos por alto es que esas pruebas científicas son relecturas del mundo conocido y explicado por la teoría de la cual se derivó el método. Por lo tanto, las pruebas, los hechos, el método usado, son objetivos dentro del marco de la teoría que la origina. Y eso nos lleva a otro concepto, que lo vamos a ver más adelante, y que tiene mucho que ver con eso que llaman métodos mixtos en investigación educativa. Y ese concepto es un concepto kuhniano del libro de Kuhn, que dice sobre la inconmensurabilidad paradigmática. Es decir, una teoría no puede validar otra teoría. Teoría A, teoría B son dos formas de ver el mundo, cada una con su grupo de personas que la están escritas a ella, que son comunidades científicas. Dentro de cada una dentro de cada uno de esos paradigmas hay una objetividad, o mejor dicho, una intersubjetividad entre los miembros que conforman ese grupo, que es el concepto de paradigma. Un concepto de paradigma es grupo, en este caso vamos a hablar de científicos, grupos de científicos que comparten una misma ontología y una epistemología similar, por lo tanto sus métodos son los mismos, sus problemas son los mismos, la forma de trabajar es la misma, y la validación de la teoría de ellos pues está dentro de ellos. Ahora ustedes me dirán, bueno, ¿y acaso todas las teorías se quedan? ¿Acaso una teoría no tumba a otra? No es que la tumba, realmente eso no, muy poco yo creo que eso se ha hecho. Sencillamente las teorías se van dejando por otras. ¿Y cómo ocurre eso desde el punto de vista de refutación de una teoría?
Pues no es que haya métodos que refutan la teoría, como dice allí. Sencillamente hay gente que en un momento determinado, haciendo investigación en ese mundo conocido por esa comunidad científica, usando esos mismos métodos, comienza a obtener unos resultados que no le cuadran con lo que se llama ciencia normal. Se empiezan a aparecer anomalías, y eso ocurre con investigadores que están, digamos, un poco en el margen del campo de acción conocido de una teoría. Y entonces esas anomalías empiezan a hacerse cada vez más, se van formando grupos que dicen, momentico, vamos a ver cómo es esto, voy a hacer investigar ahora acá. Y entonces de esa manera la teoría anterior empieza a disminuir su poder. Acuérdense que lo dijimos hace rato, el conocimiento es de un grupo, y ese es un grupo, y ese grupo se llama paradigma. Empiezan a perder poder de convicción frente al mundo, y empieza entonces otra teoría, vamos a decirle entre comillas, a sustituir la anterior. Eso lo llama la revolución paradigmática del libro de Kuhn. Que en el área nuestra de educación esas revoluciones no son así tan fuertes como en otras áreas. Entonces por eso es que nosotros en el área de investigación educativa tenemos grupos que siguen siendo positivistas, a pesar de que el positivismo, repito, ya no existe como tal. Pero la enseñanza de la investigación científica nos ha llevado a creer en un inductivismo ingenuo, que es lo que uno... Y esa frase con que dije hace rato de Chalmers, pues esa frase es la que uno consigue en los libros de ciencia, de básica, y aún a veces en libros universitarios de ciencia aparece ese tipo de frase. Entonces, claro, yo aprendo lo que me dieron y a veces no reflexiono sobre cómo me lo dieron y lo acepto como tal. Ok, posiblemente sigamos luego trabajando sobre eso, o ustedes hacen una reflexión sobre esto. Repito, y quiero aclarar algo para evitar problemas. Estamos hablando de dos formas de investigar. Voy a seguir usando el término positivista y el término interpretativo. Son dos formas de ver al mundo. Hay personas que están en uno y están en otro. Y no es que uno sea mejor que el otro, son formas de ver el mundo, formas de conocer el mundo, formas de investigar al mundo. Eso es todo. Y las dos son válidas. Esa lucha que existe entre que un paradigma sea mejor que el otro, esa lucha pues prácticamente ya dejó de ser. Sencillamente, ¿por qué? Porque lo que se llama la ontología no tiene un sustento racional en absoluto. La epistemología sí, pero es que a su vez la epistemología se deriva de la ontología. Vamos a ver más adelante esto porque nos interesa desde el punto de vista de investigación cualitativa qué es la ontología y qué es la epistemología. Ok, ahora pasaremos a la otra diapositiva. Vamos ahora a ver dos cuadros que están en un libro de Robert Bogdan y Sari Blicken del año 82, uno de los primeros libros que salió sobre investigación cualitativa para educación. Entonces en ese libro obtienen esos cuadros para diferenciar lo que es investigación cuantitativa de cualitativa. Y vuelvo a repetir, no es que una sea mejor que la otra, son dos maneras de hacer investigación. Pero hay diferencias. Por ejemplo, en la primera línea, la cuantitativa está caracterizada porque los datos son duros, mientras que en la cualitativa son blandos. Pues eso no es tan cierto, porque la gente que se mete a hacer investigación cualitativa a veces dice que los datos, que la forma de obtener los datos tiene mucha rigurosidad y a veces es más complicada que la cuantitativa.
Pero eso de dato duro y dato blando viene del mismo, la misma idea de ciencias duras, ciencias blandas. Una es dato duro objetivo, el otro un dato blando subjetivo. El dato duro se obtiene mediante seguir al pie de la letra lo más rigurosamente posible, un método determinado que está bien estructurado, mientras que la investigación cualitativa es flexible, como está abajo. Los datos se obtienen de diferentes maneras, muy subjetivas, donde hay la intervención del hombre. Ok, mirada externa, mirada interna. La mirada externa, pues, si yo soy neutral, si yo soy un investigador cuantitativo que no debo interferir con la investigación como tal, pues yo tengo una mirada externa. Pero si en la cualitativa yo lo que quiero es comprender, interpretar las acciones de la gente, yo tengo que estar con ellos, tengo que preguntarles, tengo que ser parte de ellos. Entonces estoy en una mirada interna. En la cuantitativa, lo clásico es el experimento. En la investigación cualitativa, lo normal es el campo natural, el mundo tal como es natural. En la cuantitativa hablamos de variables y en la otra hablamos de dimensiones. Estructurado flexible, ya lo hemos mencionado. Muestra al azar, evidentemente, si yo busco una generalización, pues yo tengo que usar muestra al azar. Pero en cualitativa no me interesa generalizar, me interesa conocer unas cosas en particular, entonces el muestreo que voy a hacer es intencional. ¿Quiénes? Aquellos que están haciendo algún tipo de acción que me interesa comprender. La observación, evidentemente, en la cuantitativa es estructurada, sigue un esquema bien estricto. En la investigación cualitativa la observación es abierta. Eso tiene que ver mucho con lo que se usó hace unos años para evaluar al docente universitario. La universidad, creo que la Simón Bolívar también lo hizo, el pedagógico lo hizo. Aquí en Venezuela por los años 70 y pico, los 80, vino una gente experta en eso para que nosotros como universidad pues tuviéramos realmente una forma de evaluar en la docencia universitaria. ¿Cómo? Siguiendo unos esquemas estructurados. En lo que hace el docente, su conducta, se midieron, se cuantificaron mediante el uso de variables. Entonces iba un experto al área, al aula, para observar de una manera estructurada lo que el docente hacía y lo que el alumno también, por supuesto, hacía. En la investigación cuantitativa hablamos de cuestionarios, en la cualitativa entrevistas. Y evidentemente en la cuantitativa el contacto ya es como la mirada, el contacto es distante, es corto, de manera que yo como investigador no altere lo que está ocurriendo. Mientras que en la cualitativa el contacto es intenso, es prolongado, es mucho tiempo. Ustedes saben, hace años se hizo una investigación, una especie de metaevaluación, por decir algo, de las investigaciones de las investigaciones que se habían hecho en la investigación educativa. Y yo me recuerdo que algo que me llamó la atención, el promedio de tiempo de la intervención didáctica, llamémoslo experimentos, lo que el profesor o el investigador hace para ver un cambio en algún aspecto de aprendizaje, esos son 2 clases, 3 clases, son horas. Entonces, me refiero al tiempo entre el pre y el post. La preprueba, por llamarlo así, y la posprueba para luego establecer la diferencia y ver si estadísticamente la diferencia es significativa. Entonces, el tiempo que se ejecuta el tratamiento, la innovación educativa, llega a horas. Hasta ahí llega. Entonces, toda la investigación se reduce a 1 o 2 o 3 horas, o si acaso algunos
no sé, ni siquiera llega a un mes. Mientras que en la investigación cualitativa yo estoy en un contacto intenso. Regreso al otro para que quede claro. ¿Qué es lo que me llamó la atención? No sé si a usted le llamó la atención. Todo el contacto entre el investigador cuantitativo en investigación educativa con sus alumnos para hacer un experimento son tiempos cortos. Eso es. Veanlo, vean la tesis que hay sobre el efecto de la estrategia tal sobre tal aprendizaje y vean a ver qué tiempo usó el investigador haciendo el tratamiento. Es muy corto. Mientras que el otro, el cualitativo, es contacto intenso y prolongado. Esta es la segunda parte del cuadro. En la investigación cuantitativa o hay certeza o hay probabilidades, mientras que la cualitativa se dice que es especulativa. A la investigación cuantitativa lo que le interesa medir son resultados, porque es la única manera que mide son resultados. La cualitativa le interesan los procesos, lo que ocurre dentro del aula. Y una diferencia también notable es que en la cuantitativa yo pruebo hipótesis, mientras que en la cualitativa se construye hipótesis. La cuantitativa es merística y la otra es holística. Merística es parcelada, holística es globalizada. Neutralidad y valores, ya lo vimos. Y objetividad es subjetividad también. Y la última que está allí, la cuantitativa, estudia una realidad trascendental a priorística. Existe independiente del investigador. Mientras que en la cualitativa la realidad es inmanente, es propia del investigador y su gente. Es construida. La realidad se construye. Y abajo están dos términos que lo he mencionado varias veces. La cuantitativa se caracteriza por erklären, explicar, y la cualitativa se caracteriza por el verstehen, comprender o interpretar. Y esta es una definición, un concepto de investigación cualitativa que no lo voy a explicar, sino únicamente algo que está allí que capten ustedes. Es aquella investigación basada en data textual más que en data numérica. Es decir, la investigación cualitativa no exime que en la investigación, en la investigación existan números, una data numérica, pero eso es muy diferente a decir estadística, o al menos decir estadística inferencial. Las estadísticas son dos, estadística descriptiva y estadística diferencial. La diferencial no le interesa la estadística descriptiva, son promedios, frecuencias. Hasta allí yo creo que son datos numéricos que pueden estar metidas dentro de una investigación cualitativa. Para mí eso no significa que sea investigación mixta, porque esa data numérica es únicamente descriptiva, la más sencilla que existe desde el punto de vista estadístico. La que interesa para la investigación cuantitativa fundamentalmente es la data estadística inferencial, porque es la que le permite establecer generalizaciones de lo que se haga en ella. Esa sí para mí es incompatible con la investigación cualitativa. Ok. Frederick Erikson. Él tiene un capítulo y al final de la exposición está la lista de las referencias que yo estoy usando, pero voy a adelantar. Frederick Erikson tiene un capítulo que se llama algo así como investigación cualitativa sobre la enseñanza. Ese capítulo, que creo que el libro de los 80 y tantos, tuvo mucha fama, o ha tenido y tiene todavía fama. Fue un capítulo
que promovió mucho lo que es la investigación cualitativa en educación. Entonces él dice allí en su libro una tabla donde tiene la justificación general de lo que es investigación cualitativa, y tiene varias, yo coloco solamente cuatro justificaciones. Con eso usted justifica la investigación cualitativa cuando la vaya a hacer como proyecto. ¿Cuáles son? Una, la necesidad de hacer visible lo invisible del mundo de la vida. En la investigación educativa uno habla de caja negra, y el aula es una caja negra como proceso. ¿Qué pasa en el aula? Hacerse esa pregunta, ¿qué pasa en el aula?, es tratar de hacer visible lo invisible del mundo de la vida. ¿Qué pasa en la escuela? Repito, eso es hacer visible, sacar a la luz lo que está oculto, lo que no se estudia, porque la investigación cuantitativa lo que busca es medir producto, mientras que la cualitativa lo que busca es justamente estudiar procesos. La otra justificación, la necesidad de una comprensión específica a través de la documentación de detalles concretos. Eso tiene que ver con lo que hablamos antes de datos blando y datos duro. La necesidad de una comprensión específica a través de la documentación de detalles concretos, lo repito, porque eso es uno de los fallas que existen en la investigación cualitativa, que no se le da importancia a eso. Documentar, o sea, tener la comprensión de algo a través de la documentación de detalles concretos y suficientes detalles concretos, eso significa que la investigación cualitativa es rigurosa, no es tan blanda como la gente cree. La necesidad de conocer los significados locales. A mí me interesa conocer el significado de las personas en un sitio determinado, en un tiempo y espacio, en un contexto específico. No me interesa generalizar, sino eso, significados locales. La comprensión, la necesidad de una comprensión comparativa de sitios diferentes. Yo hago una investigación etnográfica en un aula de tercer grado de una escuela. Otra persona hace una etnografía en otra aula de tercer grado en otra escuela. Una tercera persona hace lo mismo en una escuela en Trujillo, otro en Lara. Y entonces vamos a tener un grupo de investigaciones etnográficas de grados de tercer grado en diferentes escuelas, en diferentes partes. Entonces yo puedo comparar como lector. Puedo comparar lo que pasa en una escuela, en un grado, en tercer grado, una escuela y en otra, y tratar de ver qué es lo que hay allí, más o menos desde el punto de vista, vamos a decir general, que no significa generalización, sino comparar. Eso es lo importante. Yo puedo ver a lo mejor mi investigación, mi aula, la puedo ver retratada en la investigación que otro hizo. Eso me sirve para bastante, me sirve para tomar decisiones en mi aula, aunque yo no haya hecho la investigación, por cierto. Y abajo, en amarillo, está una cosa que es medio complicadita, pero vamos a ver si la entendemos. La investigación cualitativa busca el universal concreto, no el universal abstracto. El universal abstracto es lo que se llama el producto del pensamiento, así como lo definen, y el universal concreto es el pensamiento mismo hecho realidad. Por eso se dice que el universal concreto es el universo verdadero. Vamos a ver si con un ejemplo entendemos esto. Vamos a pensar en un concepto humano que se llama emoción. Cuando hablamos de universal abstracto, pensamos que hay emociones. Todos nosotros, cada uno de nosotros tiene emociones. Eso es algo universal, abstracto. Como teoría general, es una teoría generalizada y es abstracta. Todo ser humano, independientemente de su edad, independientemente de su género,
independientemente de donde viva, tiene emociones. Y podemos hablar de emociones primarias o emociones secundarias, pero bueno, eso no nos interesa, sino emociones. Ahora, ese tipo de emoción, ese concepto es trascendental al ser humano como individuo. Repito, todos y cada uno de nosotros como miembros tenemos emociones. Como universal concreto, ese concepto de emoción se materializa, se vuelve realidad en cada uno de nosotros. ¿Ok? Se particulariza entonces, y el universal concreto entonces es diferente en cada uno de nosotros. Esa es la diferencia entre universal concreto y universal abstracto, que tiene que ver también con algo que se llama teoría general, por decir algo, y teoría sustantiva. El universal concreto busca teoría sustantiva. La investigación cualitativa busca teoría sustantiva. La investigación cuantitativa busca teorías generalizadas históricas, que el contexto no interviene en ese tipo de teoría. Ok, yo creo que con eso más o menos queda claro el concepto de universal concreto y universal abstracto. De todas maneras, más adelante le voy a mencionar, me recuerdan un libro que tiene un ejemplo sobre la diferencia que hay entre universal concreto y universal abstracto. Coloco ahora a Alan Peskin porque siempre me ha resultado un tipo simpático. En el año 93, él hizo un artículo que lo llamó Las bondades de la investigación cualitativa. No para pelear contra la investigación cuantitativa, sino para que la gente entendiera las bondades que tenía la investigación. Y el artículo lo hizo y así comienza su primera línea, diciendo porque él quería con ese artículo ayudar a los estudiantes de doctorado, los estudiantes de investigación educativa en el área cualitativa, y a los investigadores nobles. Los quería ayudar para que no les eliminaran sus proyectos, no se los cambiaran, porque él decía a toda la gente que él conocía, se quejaba mucho cuando enviaban sus proyectos cualitativos, las autoridades se lo echaban para atrás porque o les faltaba una o todas los elementos fundamentales que para ese momento eran claves en toda investigación cuantitativa. Uno era que tenían poca teoría. Dos, que no había hipótesis en esas investigaciones, no había un método para comprobar hipótesis, no era experimental. Y la tercera, que lo que se buscaban resultados que no se podían generalizar. Entonces ese tipo de investigaciones pues no tenían validez y sencillamente no se hacían, a menos que el estudiante peleara y buscar la manera de que se la aceptaran, pero modificando el proyecto. Entonces él decía en aquel momento, Alan Peskin, decía que la investigación cualitativa se podía, vamos a llamarla, clasificar en tres grandes categorías. Y fíjense que la primera, él la llamó descripción. ¿Por qué? Porque para ese año, 1993, en esa época, todavía se creía que había investigación cualitativa que era única y exclusivamente descriptiva. Y fíjense que la separa de una categoría de interpretación. Repito, actualmente hay ambas, descripción y interpretación, pero personalmente yo creo, por lo que le he hablado, que toda descripción es una interpretación, digamos que es de grado mínimo que existe de interpretación, pero no es separado, para mí no es separado. Entonces él decía que en descripción se pueden estudiar procesos, relaciones, sistemas, ambientes. En interpretación
se puede desarrollar teoría, identificar problemas, desarrollo de nuevos conceptos, y la investigación cualitativa, que era para investigar políticas, evaluar innovaciones y evaluar programas o prácticas de enseñanza. Y sirvió bastante ese artículo porque mucha gente lo usó como justificación para sus investigaciones cualitativas. En ese artículo, que es corto, explica cada una de esas categorías, que no viene al caso ahorita, sino únicamente lo quería mostrar, que había esa diferencia entre descripción e interpretación. Y lo de Alan Pekin, que siempre me ha gustado colocarlo como autor, uno de los primeros personas que se metieron con lo que se llama las bondades de la investigación cualitativa. Repito, no para criticar la cuantitativa, sino para promover lo bueno que era la investigación cualitativa. Ok, somos seres con intencionalidad. ¿Qué querrá decir el profesor con esa frase? ¿Cuál será la intención de él? Eso se relaciona con la que sigue. Actuamos según los significados atribuidos a los estímulos. Hay una teoría sociológica que está muy enraizada con la investigación cualitativa, que se llama interaccionismo simbólico. Interaccionismo simbólico. Esa teoría tiene que ver con esas frases que hemos mencionado, y tiene que ver también con lo que vimos antes del universal abstracto y del universal concreto. Como universal abstracto, nosotros podemos decir que toda acción humana, todo lo que se hace o se dice a través del lenguaje escrito u oral, verbal y no verbal, tiene o lleva un sentido que el receptor de la acción le otorga, a ese sentido el receptor le otorga un significado. Y ese receptor o receptores reaccionan ante ese estímulo con una acción o con acciones que convierten al primer emisor, lo convierten ahora en receptor. Entonces eso es un juego de lenguaje continuo. En ese ir y venir, tanto los emisores como los receptores construyen sus identidades. Estamos hablando teóricamente, estamos hablando según la teoría del interaccionismo simbólico, estamos tratando con los universales abstractos o con un universal abstracto. Ahora, como universal concreto, nos interesa investigar o interpretar cómo son las características particulares de las acciones, de los sentidos y de los significados entre un grupo de personas que se conocen, por ejemplo, que se conocen. Es decir, entre los miembros de un grupo determinado. Estamos ahora hablando de algo concreto. Queremos observar cómo se materializa la teoría del interaccionismo simbólico en un contexto determinado, en un aula, en una familia, en una escuela, en un grupo que interactúa entre ellos mismos, en una comunidad particular, no cualquier comunidad, sino una comunidad o un grupo en particular. La otra frase que está allí: no existe ley que explique la relación enseñanza-aprendizaje. Bueno, yo creo que tengo una intención, o tuve una intención a ponerla, es como enfatizar lo que yo quiero enfatizar, lo particular que es la investigación cualitativa. Las leyes son normativas, las leyes son prescriptivas, las leyes predicen relaciones causa-efecto. Eso es aceptado en una investigación educativa desde el punto de vista cuantitativo, pero no es tan aceptado en una investigación cualitativa
una investigación educativa bajo el paradigma cualitativo. Y la última yo creo que ya la hemos visto varias veces con diferentes palabras. Se busca lo que es la investigación cualitativa, se busca comprender la realidad social como fruto de un proceso de construcción, visto a través de la lógica y el sentir de sus protagonistas. Entre esos protagonistas está el investigador, la mirada interna. Y abajo hay una frase en latín: quid recipitur ad modum, recipientis recipitur. Eso creo que sintetiza mucho de las cosas que hemos hablado, o yo diría casi todo. ¿Qué significa esa frase? Esa frase significa que todo lo que se recibe, recipitur, todo lo que se recibe, es recibido según la manera del que recibe. O en otras palabras, también, quizás más clara, la recepción de un mensaje depende más de la disposición y situación del receptor que de la intención del que lo emite. Y eso es lo que pasa en una clase. Y eso es lo que está pasando ahorita con cada uno de ustedes que me está oyendo. Algunos de ustedes dirán, ¿qué este profesor con ese latinazo qué nos querrá decir? ¿Que sabe latín? O sea, ustedes están recibiendo un mensaje y yo le estoy dando sentido y ustedes le están dando significado al sentido que yo le estoy dando a la frase. Hay una teoría también de expectativas y en el aula funciona a la perfección. Las expectativas entre los alumnos por su parte y entre el docente y los alumnos. Es decir, en el grupo, cuando un profesor que va a dar clase, comienza el año, y entonces se consigue con amigos profesores que ya le han dado clase a los alumnos, y entonces le dicen, tú le das clase a estos alumnos, mira hermano, no las vas a pasar horroroso, pues esos tipos no aprenden, esos tipos lo que son unos tarados, unos brutos. Bueno, muy posiblemente ese profesor cuando entra al aula, la primera y la segunda vez de clase, oye hablar a sus alumnos, la expectativa que se ha montado lamentablemente de alumnos malos, la está confirmando. El alumno le está dando un sentido a lo que está diciendo, tratando de decir algo de manera honesta, y el profesor se la agarra, le da un significado y viceversa. También pasa eso y eso es muy común. Los alumnos que ya pasaron con un profesor, vienen los alumnos atrás, los otros, y le dicen, tú vas a ver clases con el profesor Año, mal, te vas a fregar completo. Este tipo no se le entiende nada. ¿Qué quiere hablar, pero no se le entiende? No se le entiende. Entonces ustedes están allí sentados, yo estoy hablando, y sus expectativas que fueron de que yo no se me entiende, pues evidentemente no se me va a entender. Eso es teoría y eso es también universal concreto cuando lo llevamos a un aula particular. Y eso ocurre en la familia y eso ocurre en todas partes. La recepción de un mensaje depende más de la disposición del receptor que de la intención del que lo emite. Eso es verdad. Fíjense, estoy hablando ahí medio verdad, que bueno, una verdad relativa para mí. Ok. En esta diapositiva tenemos una cuestión que se llama la doble hermenéutica de Anthony Giddens, del autor que está mencionado abajo. Lo que pasa es que la frase de abajo es poética, la de arriba es más nuestra. Evans Pritchard fue un antropólogo etnógrafo y entonces él hacía una advertencia a todo etnógrafo que los resultados de su investigación, en ese caso estamos hablando de finales de 1800, seguíamos con la cuestión aquella de la etnografía tradicional o la investigación cualitativa tradicional, que la gente creía que había descripción. Entonces él decía eso,
La descripción resultante, o sea, los resultados de la investigación, serían aquellos que el etnógrafo seleccionó de lo que él entendió, de aquello que sus informantes dijeron sobre lo que ellos habían entendido de lo que el etnógrafo había dicho o de lo que el etnógrafo había preguntado. Esa es una advertencia, no tomar las cosas a la ligera, reflexionar cómo tú preguntas, reflexionar cómo te están respondiendo. Eso tiene que ver también con lo que ya hemos visto, el quid recipitur. Eso tiene que ver con lo que hemos dicho del interaccionismo simbólico. Yo, como emisor, doy un sentido a mis palabras y el receptor le da un significado a mi sentido. A su vez, cuando él me responde, yo entonces, que ahora soy el receptor, le doy un significado al sentido que le está dando a la respuesta que yo le pedí. Entonces, eso es que hay que saber dónde se está parado cuando hace investigación y no tomar las cosas como que si los datos son así como tal. Eso es lo que quiere decir esa frase. Y la de abajo, pues la poética del mismo Anthony Giddens. Hermenéutica es interpretar. Y la doble hermenéutica él la presenta así. El observador de soñar soñará que se ve a sí mismo tocando el piano, mientras que el actor, por su parte, soñará que toca el piano. Es decir, una doble interpretación. En investigación cualitativa, el investigador interpreta y los participantes también. Todos son sincrónica y asincrónicamente interpretadores y de esa manera van co-construyendo la realidad. Por eso dije hace rato que entre los participantes está el investigador, porque la mirada interna, él está metido con la gente que investiga, él no es neutral. Por eso se habla que la realidad en la investigación cualitativa es co-construida. Traten de cerrar los ojos como si usted estuviera observando a un pianista y entonces usted se verá soñando, soñará que se ve a sí mismo tocando el piano, pero el actor sueña que toque el piano. Hay una figura que aparece en una primera parte y una figura que no aparece en la segunda parte del actor. Ok. Y terminamos con esta diapositiva. Manos que se pintan a sí mismas. Un pintor que se llamó Escher, holandés. Esto también sintetiza para mí lo que es una realidad co-construida. ¿Cuál mano pinta a la otra? ¿La derecha a la izquierda o la izquierda a la derecha? ¿Dónde está la realidad única, verdadera? ¿La mano derecha es la que pinta a la izquierda o la izquierda pinta a la derecha? Ahí está el concepto de relatividad. Sí, relatividad. No sabemos cuál mano pinta cuál. No sabemos cuál mano es la real, supuestamente la real. Y eso también tiene que ver con algo que ustedes ya han oído hablar, el constructivismo. Para mí está ahí. No sé si ustedes lo ven, yo no lo sé explicar, pero ahí está el constructivismo. Con esto terminamos la exposición. Evidentemente fue larga, la de ustedes será más corta, la de ustedes será más precisa, pero la mía se sale de esos cánones porque por eso la llamé prolegómenos a la investigación cualitativa. Quise como dar un vistazo global de lo que yo creo que es importante o lo que resume lo que para mí es investigación cualitativa: realidad co-construida, relatividad, no hay realidad única, no hay verdad en las cosas,
la realidad se construye, la doble hermenéutica, el interaccionismo simbólico, y en todo eso está la investigación cualitativa. Me toca otra exposición que habla sobre las técnicas cualitativas, que se las mandaré posiblemente en 4 o 5 días cuando la tenga hecha. Bien, terminamos entonces. Espero los comentarios, espero las reflexiones sobre un aspecto en particular, lo que le llamó la atención, lo que ustedes quieren discutir sobre todo esto que les he hablado y han visto en esta exposición. Esa es la tarea que ustedes tienen que hacer, una reflexión no más de 3 páginas, apoyado con algún tipo de referencia que ustedes tengan, y entonces concuerdan o no concuerdan su opinión sobre qué entendieron, qué no entendieron, qué les gustó, qué no les gustó, con qué están de acuerdo conmigo, con qué no están de acuerdo conmigo, su posición, la posición de ustedes frente a la exposición. Bien, gracias por la atención, y tendrán que poner más volumen para que oigan bien, porque yo creo que hablé muy bajito, pero bueno, le estoy hablando a una computadora, no le estoy hablando a las personas, y ese es el problema cuando uno trata de una exposición sin tener al frente el emisor, el receptor. Bien, terminamos.